¿Qué tal, estimados amigos de Atlisco? Nuevamente estamos, como les había prometido, iremos recorriendo los lugares interesantes de esta hermosa ciudad y su valle. Y en esta ocasión vamos a ver uno de los templos más antiguos de esta hermosa ciudad, que tiene muchos significados para la historia de la arquitectura, para la historia del arte, para la historia incluso de la evangelización. Déjenme decirles que en este templo, es el templo franciscano, fue fundado hacia 1538 en dos etapas, y la otra etapa hacia el siglo XVII y XVIII. De hecho, es un templo construido por los franciscanos. Recordemos que los franciscanos va a ser una de las primeras órdenes que llega después de la conquista, y que el propio Hernán Cortés manda a traer en 1523 para que vengan a evangelizar a todos los naturales y dejaran esas costumbres que tenían de los sacrificios entre ellos, que espantó tanto a la orden religiosa. Entre la orden franciscana vamos a ver una serie de aspectos que van a marcar el diseño de los edificios de la propia orden, y vamos a ver cómo uno de los elementos es la ubicación, que es viendo hacia el oriente, porque está orientado hacia los lugares santos de Jerusalén y Belén y Nazaret. Bueno, entre la propia orden franciscana vamos a ver esos preceptos que se van a aplicar a varias regiones y que en todo lo vamos a ver. Este lugar obviamente ha sido motivo de inspiración de pintores, fotógrafos. Veremos algunas fotos de los años 40 que un fotógrafo reprodujo en varias partes del país. Igualmente veremos en la orden franciscana una serie de elementos que iremos viendo a detalle. Otra cosa que podemos decir de este lugar emblemático de Atlisco es que, ¿cuáles son sus valores principales? Bueno, obviamente es patrimonio cultural. Es un patrimonio de lo más antiguo que se tiene del momento de conquista, y aquí podemos decir que aquí empieza la evangelización. Esta es la importancia también que reviste este edificio, porque podemos ver cómo aquí se empieza a evangelizar y a creer en la nueva religión traída desde Europa. Bueno, en esta ocasión ya vamos a adentrarnos en los detalles del edificio. Vamos a ver la fachada, que tiene varias etapas, porque el primer edificio es del siglo XVI, como les había dicho, y de ese siglo va a tener los elementos fundamentales de esta fachada. Por ejemplo, vamos a ver que tiene el cordón franciscano que recorre gran parte del marco y del arco de la puerta. El alfiz, que ese va a ser un elemento renacentista. Bueno, la palabra alfiz es una palabra de origen árabe, pero se usó mucho en los edificios también de esta etapa de transición entre la evangelización en la Nueva España, y que eran traídos por los frailes. Esos elementos de la orden franciscana vienen acompañados por una serie de elementos estilísticos de otras influencias que estaban en Europa, como les había dicho. Entonces, aquí vamos a ver en estos templos la influencia gótica, como la vamos a ver en el interior, que es con las bóvedas nervadas, y vamos a ver el Renacimiento y algunos elementos del arte que en ese momento le llamaban mudéjar o morisco. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es una palabra que le dieron en la época medieval en España a todos los elementos, primero a los árabes que se volvían conversos o que trabajaban con la religión católica, y a la arquitectura de ese origen. Va a haber artesonados, va a haber arte y palabras que se usan de los árabes en estos templos también en la época de la evangelización. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que el alfiz, les decía, de origen árabe, y va a estar, toda esa portada va a estar dentro de un arte del siglo XVI que se llamó el estilo plateresco. El estilo plateresco quiere decir, es una derivación de la palabra plata, que quiere decir que la piedra era tan bien tallada que era como si fueran repujados o hecha en plata. Por eso le llamaron en el siglo XX, bueno, ya en el siglo XX se le llamó estilo plateresco a esa interpretación de esa forma de tallar la piedra. Igualmente vamos a ver en la parte superior, o en la ventana coral, que seguramente pudo haber sido alterada, debió haber habido algún óculo o alguna ventana más modesta, donde va a estar una serie de los símbolos o anagramas de Jesús y María, y en la parte central va a estar el anagrama de la orden franciscana, o el escudo de las 5 llagas, que significa las 5 llagas de la pasión de Jesús. Y en la parte superior vamos a ver también una cartela donde seguramente estaban los brazos de Jesús y de San Francisco, que es el escudo de la orden también. Bueno, esta fachada tendrá esas dos grandes etapas, la que es del siglo XVI, que se hace el templo entre 1538 y 1560,
y después la otra etapa que es del siglo XVII y XVIII y XIX, como les había dicho, que veremos en el interior. En la fachada, por ejemplo, vamos a ver las columnas salomónicas ya son de argamasa, y el recubrimiento que también pudo haber sido, y algunas ornamentaciones que pudieron haber sido más tardías por el tipo de elemento que ya era un tanto barroco. Entonces vemos que esta fachada sincretiza varias etapas y por lo tanto, pero en su conjunto obviamente es parte del patrimonio. Bueno, esta es otra sección del conjunto religioso que hemos estado recorriendo y vamos a ver que es el acceso al convento, que es un pequeño convento que está en la ladera también del cerro adosado al templo y que actualmente está habitado por algunos religiosos, y el portal de peregrinos, que también van a ser típicos del siglo XVI y que vamos a encontrar en muchos templos para de los franciscanos en diversas regiones aquí de las laderas del volcán y en gran parte del estado de Puebla. Esos portales de peregrinos también obviamente son del siglo XVI, aunque en este caso vamos a tener también elementos que fueron adosados después a la parte del convento, como son estos arcos mensulados que son típicos del estado de Puebla, más bien de la ciudad de Puebla, y que aquí los vamos a ver entre el siglo XVII y XVIII, principalmente el siglo XVIII, y vamos a ver que los arcos son este arco rebajado y aquellos arcos de medio punto que eran típicamente del Renacimiento. Entonces aquí les decía, vamos a ver la influencia de la cultura de la época medieval que estaba saliendo y este edificio de la influencia renacentista. Quiere decir que son edificios de transición y con influencias de otras culturas como incluso la islámica. Bueno, vamos a continuar con lo que se les había dicho en la fachada del estilo plateresco, que es típico del siglo XVI. Como vamos a ver, esta pila bautismal extraordinaria, con base a arcángeles y con anagramas cristológicos. Y vean la hermosa talla de la piedra y en el interior una pieza que seguramente fue traída de España. Imagínense cuántas personas fueron bautizadas en esta hermosa pila. Bueno, ahora nos encontramos en el interior, como ustedes notarán, y vamos a ver las características de las diversas épocas que fueron conformando lo que ahora vemos como parte de un conjunto y como parte del patrimonio. Vemos, como les había dicho, la parte de la influencia gótica o de la época medieval, que son las bóvedas nervadas, que vamos a encontrar en la parte superior de toda la cubierta, y que son típicamente del siglo XVI, de un gótico ya muy tardío para esos años, porque en Europa ya había salido de moda, por decirlo así, ese movimiento con la llegada del Renacimiento. Después vemos el altar mayor, que es del barroco, que es del barroco salomónico, ¿sí? Que es del siglo XVIII, y es un altar que se hizo muy posteriormente, obviamente, a los primeros años de la fundación. Después vamos a ver también en los extremos los altares, estos pequeños retablos que vamos a ver que son del siglo XIX y que son típicamente neoclásicos y que sirven como camarín de la Virgen, de Jesús y diversas advocaciones cristológicas. Pues hemos visto este magnífico conjunto religioso de los franciscanos del siglo XVI con diversas etapas, pero seguiremos viendo una serie de edificios y de patrimonio de esta singular región del Valle de Atlisco. No dejen de vernos en la página Shentu.